Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho Procesal Fiscal, pues ya vamos a darle la despedida a este curso. Ya se acabó, jóvenes, hoy es el último día de las dos clases que están pendientes. Terminamos nuestro curso y pues para que no haya ningún problema, regresamos hasta enero. La escuela da instrucciones que pues, unos días de vacaciones no están mal, para que se vayan a la playa. Acapulco los espera, Puerto Vallarta, Cancún, no sé ustedes, pero yo me espera Miami, me espera Egipto, estos lugares por allá. Entonces, jóvenes, y en enero regresamos, creo que es el día 9, cuestión de que lo chequemos, la autoridad nos va a mandar la información bien o ya la tenemos. Y regresando, va a haber examen, jóvenes, el último examen segundo departamental de esta materia, para que al sumarlo con la del primero departamental, pues podamos tener ya tu promedio final y dividirlo entre dos. De igual manera te recuerdo que el 9 de enero o 8 de enero, que es nuestra última clase de este curso, a las 12:30, tengo entendido por parte de la autoridad, van a iniciar los proyectos de investigación, las exposiciones. La exposición ahora no va a ser como lo hicimos la vez pasada por grupo, sino va a ser por toda la escuela. Se supone que a partir de las 2:30 van a estar conectados todos los alumnos, todos los maestros y las autoridades de CETEC. Así que jóvenes, hoy va a ser una exposición ante todos los compañeros de todas las demás carreras. De esa manera te tienes que lucir, futuro abogado, porque si algo distingue a los abogados, acuérdate, es su elocuencia, su forma de hablar, su forma de expresarse, muy formal, muy especial y muy correcta. Es que espero que te puedas lucir y puedas poner en alto el nombre de derecho con esas exposiciones, y podamos tener ya listo todo. Terminando las dos clases nos vemos en Zoom, ahora sí es urgente, para ver si todavía podemos inscribirlos en las exposiciones o vamos a ver qué hacemos con sus exposiciones, compañeros. El tema que vamos a ver el día de hoy, o parte del tema que vamos a ver el día de hoy, es el tiempo en el procedimiento. Como tú bien lo sabes, en todos los procedimientos civil, penal, laboral, administrativo y hoy fiscal, todo tiene su tiempo, todo tiene su forma. Es decir, los actos que se celebran dentro de un procedimiento están bien definidos. Ejemplo, una vez que se presenta la demanda, se tiene que notificar. Y la notificación debe cubrir ciertos requisitos. Y una vez que es notificado el demandado, tiene 9 días, un plazo que no se puede cambiar, contado a partir del día siguiente, para que conteste la demanda. En caso de que por alguna razón se le pasó y no tomó en cuenta eso y lo presenta después, pues ya no será procedente, porque todo tiene un tiempo. No podemos dejar, si de por sí los procedimientos son largos, los juicios con veros duran a veces hasta años. Un asunto legal no se resuelve de un día para otro. Difícilmente no hemos llegado a ese nivel de que los problemas legales se resuelvan inmediatamente. Si incluso los penales, donde está una persona en la cárcel, donde hay un muerto, donde hay algo más grave, tardan en resolverse, pues imagínate entonces los otros asuntos civiles, mercantiles, laborales, inmobiliarios. De tal manera que todos los actos que se realizan dentro de un procedimiento están sujetos a un tiempo, a una forma, a un espacio. Y que tú como abogado debes tomar en cuenta, porque si se pasa el plazo o el término que tenías para hacer valer tus intereses, el de tu cliente, para poder ofrecer pruebas, para poderte presentar alegatos, para comparecer ante la autoridad, para presentar un recurso, para exigir incluso o demandar. Si lo haces fuera del tiempo, pues puedes tener muchos problemas, desde que prescribió tu derecho a reclamación hasta lo que viene siendo sanciones por incumplimiento de lo que tienes que llevar a cabo. Esto a la larga es bueno, porque insisto, si de por sí los procedimientos son demasiado aletargados y tardan mucho en resolverse, ahora te imaginas si la ley dejara que cada parte, actor demandado, autoridad fiscal, contribuyente, contestara o hiciera valer a la hora que él quisiera o cuando quisiera. No, pues sería todavía más tardado. Me llega la notificación de demanda y como no hay un término para que yo la conteste entre 9 días, entonces me puede tomar un mes, 2 meses, 3 meses y contesto. Y entonces imagínate, durante 3 meses sin contestar la demanda, el procedimiento queda detenido y esto va a hacer que el procedimiento se atrase. E insisto,
Si habiendo términos, habiendo plazos, habiendo momentos de presentación de trámites, de gestiones, de promociones, de instancias, los juicios a veces se hacen eternos, imagínate entonces si no hubiera este tipo de conceptos. Vamos a ver, por tanto, la importancia del tiempo como lo existe en todos los procedimientos en el procedimiento fiscal. Primeramente, el tiempo fiscal. El tiempo es fundamental para la eficacia y efecto de los actos de autoridad y de los contribuyentes. Si todo acto de autoridad, de fisco y todo acto de contribuyentes, para demandar, para exigir, para solicitar, para requerir, tienen un tiempo determinado. Y esto debes grabártelo bien como abogado. En materia penal, en materia civil, en materia y en todas las materias cuando litigues, debes tener bien presente cuál es el tiempo que tienes para hacer valer tus derechos, cuál es el tiempo que tienes para poder cumplir con lo que debes de hacer, con tus obligaciones. Porque las obligaciones y el cumplimiento no están sujetos a la hora que quiera las partes, sino que están sujetos a lo que la ley dice. De esta manera, tenlo bien presente. En todo procedimiento de cualquier naturaleza, civil, penal, laboral, administrativo y ahora fiscal, debes entender que todos los actos, promociones, instancias, recursos que presentes ante la autoridad deben hacerse dentro del tiempo que la ley establece. Porque si no lo haces, serán extemporáneos con el riesgo de que no te los acepte, no te los reciba y te dé por no presentado, o con el riesgo quizás menos malo, que es imponerte sanciones, imponerte multas, que repito, sería lo menos malo. Que aunque te trae un perjuicio económico, al final te permite que sigas presentando tus documentos. Lo malo es cuando dan por no presentado tu documento, dan por no válidas tus pruebas, dan por no ofrecidas tus pruebas y entonces te quedas indefenso, de hecho dejas a tu cliente indefenso. Entonces, jóvenes, grábate esto: en cuestiones de procedimentales de cualquier naturaleza, hay que estar muy atentos a los plazos y a los tiempos que te marca la ley para que tú cumplas dentro de esos plazos con las obligaciones que debes de hacer o de cumplir dentro de dichos plazos. Los actos de autoridad y el tiempo. Las facultades de comprobación que tiene la autoridad se extinguirán o caducarán si no se realizan a tiempo, por lo que ya no podrán revisar la situación financiera del contribuyente ni determinar la diferencia de impuestos. Esto es también muy importante. Todo acto de autoridad, por mucha autoridad que sea, también está sujeta a cierto tiempo. La autoridad fiscal tiene facultades de comprobación, de comprobar que lo que realmente reporta al contribuyente es lo correcto. Que si él reporta que recibió tanto dinero y por tanto de impuesto tiene que pagar tanto, es porque realmente es así. Habrá que revisar papeles, habrá que comprobar, acreditar comprobantes, habrá que aclarar varias cosas. Pero si la autoridad no realiza esta comprobación dentro del término que la ley le establece, entonces se corre el riesgo de que ya no podrán revisar la situación financiera del contribuyente, ni mucho menos determinar la diferencia de impuesto. Estos jóvenes a veces pierden juicios no porque no se tenga la razón. A veces los juicios se pierden no porque estés mal, sino que simplemente no presentaste oportunamente tus defensas, tus recursos, tus pruebas, tus alegatos dentro del tiempo o plazo que te marcó la ley, y que por tanto la ley lo da por no presentado y por tanto por no aceptado en cuanto a los documentos de prueba, alegatos o demás trámites que acabas de presentar. Un ejemplo en materia fiscal es que si no realizas la famosa acreditación o comprobación dentro del plazo señalado, no podrás en ningún momento determinar o revisar la situación financiera del contribuyente, ni mucho menos determinar la diferencia de impuestos. Pero el contribuyente, si la autoridad que es la autoridad está sujeta a los tiempos y a la forma, con mayor razón el contribuyente, el ciudadano, también está obligado a sujetarse a lo que vienen siendo el tiempo y la forma. Las gestiones o trámites del contribuyente, si no se realizan a tiempo, como son la presentación de una declaración, de un recurso o de un aviso, serán extemporáneas.
y en muchos de los casos serán como no presentadas oportunamente y por tanto por no aceptadas. Entonces, imagínate que el plazo de contestar la demanda se cumple y no contestaste o lo hiciste temporariamente, te pueden dar por no presentadas y te pueden dar por rebelde o porque tú no has querido comparecer. ¿Te imaginas si en un momento determinado el plazo para ofrecer las pruebas no lo cumples y las pruebas después de ese plazo, pues entonces te dan por no presentadas las pruebas y entonces dejas indefenso, dejas completamente indefenso a tu cliente, sin forma de defenderse o sin forma de poder acreditar que los hechos no son como el actor los dice, o que la cantidad que solicita el actor no es como la pide, sino es una cantidad mucho menor. Hay jóvenes, hay que entender bien claro este galamatías de los procedimientos, y hablo ya no del fiscal, hablo de los procedimientos que, como te dije al principio, en esencia, siguen los mismos lineamientos, las mismas reglas, pero tienen algunos cambios, como lo vimos que mientras en los juicios los hablamos de primera instancia y segunda instancia, en materia fiscal hablamos de la fase oficiosa y de la fase contenciosa. Pero en el aspecto de que tanto autoridades o tanto actores como demandados, tanto personas físicas como personas morales, tanto la autoridad como el ciudadano, deben de entender que toda actuación o que todo trámite o gestión que realizan en un procedimiento fiscal, como todos los demás procedimientos, deben estar sujetos al tiempo y a la forma que la ley establece. Con el riesgo y el peligro de que no al hacerlo en el tiempo y en la forma, sino después, pueden darte por no presentado y por tanto vas a perder inclusive hasta el juicio, no por cuestión de habilidad, sino porque no presentaste tus pruebas y por tanto el juez las dio por no presentadas y no acreditaste por tanto tus dichos, tus hechos en contraposición a los dichos y hechos del actor. ¿Sale? Entonces, tanto autoridades, por muy autoridades que sean, como los contribuyentes, están sujetos al tiempo y los actos, trámites, gestiones, no se pueden hacer cuando quieran las partes, sino dentro de los plazos o los términos que al efecto establece cada una de las. Pasemos a la famosa práctica de diligencias. La práctica de diligencias por la autoridad fiscal debe efectuarse en días y horas hábiles, como se hace en todo procedimiento. Cuando una autoridad va a hacer una diligencia al domicilio del contribuyente, al domicilio de la empresa, esta debe de hacerse necesariamente, forzosamente, dentro de las horas y dentro de los días hábiles, compañeros. De tal manera que el contribuyente no corre el riesgo de que no se dio por enterado, por aviso, porque la autoridad hizo una diligencia fuera de tiempo, es decir, en días y horas inhábiles. Un sábado, un domingo lo hacen en su momento oportuno, son días inhábiles. Los únicos días hábiles, donde la autoridad debe de actuar es del lunes a viernes. Todas las prácticas de diligencias por la autoridad fiscal deben efectuarse en días y horas hábiles, como se hace en todo procedimiento. Sin embargo, hay excepciones a esta regla general, a esta regla universal de las famosas visitas domiciliarias, de hacerse en días y horas hábiles. ¿Cuáles son esas excepciones en la práctica de diligencias fiscales? La primera, una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluir en hora inhábil, sin afectar su validez, compañeros. Aquí lo importante es que la diligencia de notificación haya iniciado dentro del horario de horas hábiles, pero por razón de tiempo, por razón de formalidad, por razón de trámites, resulta que terminó en una hora inhábil. El hecho de que haya iniciado en hora hábil y haya terminado en hora inhábil no significa que la diligencia no tiene, al contrario, se entiende que es perfectamente válida. No puedo argumentar que lo que viene siendo la práctica de diligencia fue ilegal, fue indebida, porque se hizo en horas inhábiles. Sí, se hizo en horas inhábiles, pero cuando la iniciamos era hora hábil.
pero por razón del tiempo, de lo que tardas en entregarme documentos, de lo que tardas en acreditar ciertos estados financieros que yo te pedí, pues pasaron las horas, ya cuando menos dimos ya eran las 8, las 9 de la noche, las 10 de la noche, que entendemos que las 9, 10 no son horas de oficina y son horas inhábiles. Pero por razones de esta excepción, el hecho de que se haya iniciado en horas hábiles y se haya terminado la diligencia en horas inhábiles, no quita validez a lo que viene siendo la diligencia. Antes bien, confirma que sigue siendo válida dicha diligencia. La segunda excepción es cuando una diligencia iniciada en horas hábiles podrá continuarse en días y horas inhábiles. Puede ser, como que la diligencia, por la misma razón del trámite, a lo mejor no se hace en un día, 2 días o 3 días, o se hace en más días. Aquí lo importante es que la diligencia se haya iniciado en horas hábiles. 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10, 1 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Es decir, se hizo dentro del horario habitual o dado para hacer estos trámites. Pero, compañeros, puede continuarse en días y horas inhábiles. Por razones de trámite, por razones, insisto, de que hay que entregar documentos, comprobantes, y en lo que la autoridad, el contribuyente encuentra esos documentos es que acreditan lo que se está reclamando, entonces resulta que no hay tiempo y nos vemos mañana, pero mañana es sábado, hoy es viernes, pues de todos modos se supone que una diligencia iniciada en horas hábiles podrá continuar en días y horas inhábiles, si tiene por objeto el aseguramiento de la contabilidad o bienes del contribuyente, y se entiende por eso razones obvias. Si en un momento determinado la diligencia se inició en el viernes y por tanto aún queda mucho pendiente, podemos por tanto continuar en lo que viene siendo el sábado o la noche, que es día y hora inhábil, porque se corre el riesgo de que el contribuyente nos esconda los papeles, nos esconda la cantidad. Aproveche ese lapsus en que la autoridad misma dijo, bueno, nos vemos hasta el próximo lunes, tengo sábado y domingo, para yo mover papeles, para yo mover documentos, para yo mover bienes, y por tanto hacer que la autoridad no pueda acreditar los hechos que me está imputando. En esos 2 días puedo hacer otra contabilidad, puedo guardar los documentos, dar una contabilidad falsa, donde demuestro que los ingresos han sido mínimos y por tanto el pago de impuestos debe ser mínimo, cuando en realidad es al revés. Resulta que los ingresos han sido demasiado altos y por tanto el impuesto que debe pagar también va a ser demasiado alto. Pero si yo le doy un plazo al contribuyente de que nos damos dentro de 2 o 3 días, que se cruzó un día festivo el viernes, más aparte el domingo, más aparte el sábado, son inhábiles, en consecuencia se corre el riesgo de que se pierda esa contabilidad, se esconde esa contabilidad, o bien los bienes no se pueden acreditar debidamente. Vamos ahora con las diligencias al transporte. Sabemos, compañeros, que muchas veces se hacen gestiones o hacen trámites no solamente en las oficinas de la empresa o de la persona o del contribuyente, sino que los transportes, llámese trailers, llámese camionetas, llámese cualquier tipo de vehículo, pueden ellos transportar mercancías, pueden transportar bienes y lo peor, pueden transportar también objetos ilícitos, armas, drogas, estupefacientes. De esta manera, la diligencia al transporte, dado que el transporte anda las 24 horas del día trabajando, los 365 días del año trabajando, los días festivos trabajando, nos dice, para la verificación de bienes y mercancías en transporte, se consideran hábiles todos los días del año y las 24 horas del día. Es decir, yo trailero, si me detiene a mí una inspección a las 10 de la noche, yo no puedo argumentar, no me puedes inspeccionar porque no es horario hábil, no es hora hábil, y se entiende, no es hora hábil. Pero se maneja esta excepción porque el transporte no nada más da servicio como las oficinas o los bancos dentro del horario del día,
sino como es un constante movimiento de mercancías, sabemos que la gente del transporte público anda todas las horas, todos los días, circulando y circulando. Ahí no hay días festivos, ahí no hay horas inhábiles o días inhábiles. Por tanto, en cuestión de diligencia al transporte, la fabricación de bienes y mercancías en transporte se consideran hábiles todos los días del año y las 24 horas del día. Yo trailero puedo andar a las 4 de la mañana, 2 de la mañana sobre carretera. Y si en este momento pasa una patrulla y me detiene para inspeccionar mi mercancía, yo no puedo argumentar que no lo puede hacer por la hora en que lo quiere practicar, que son las 4 de la mañana a las 3 de la mañana, que obviamente no tiene nada de horario hábil. Son horarios y horas inhábiles. Pero por razones del transporte público, ve como aquí hay una notable excepción. La fabricación de bienes y mercancías en transporte se consideran hábiles todos los días del año y las 24 horas del día. Sí, se puede inspeccionar 6 de la mañana, 5 de la mañana, 1 de la mañana, 10 de la noche, en un domingo, en un sábado, en un 24 de diciembre, en un día inhábil, pero que para efectos de lo que acabamos de mencionar, todos los días del año y las 24 horas de los días son días hábiles, son días en que se puede hacer cualquier tipo de inspección, de vigilancia en lo que viene siendo el medio de transporte. Pasemos ahora a lo que son las visitas domiciliarias. Un aspecto muy importante también de lo que viene siendo el procedimiento fiscal. Las visitas domiciliarias podrán habilitarse los días y horas inhábiles, cuando las actividades del contribuyente se realizan en horas y días inhábiles. Por ejemplo, los antros, las cantinas, los bares y los centros de baile o centros de este tipo. Sabemos que ellos trabajan en la madrugada, sabemos que su horario empieza a las 7, a las 8, a las 9 de la noche. Y termina en la madrugada, 1, 3, 4, 5 de la mañana. Las 3, 5 de la mañana son inhábiles, pero por razón del tipo de trabajo que dan estos negocios, las horas inhábiles y días inhábiles se pueden hacer hábiles. Yo, inspector, puedo ir, por tanto, el 24 de diciembre a un antro, a un bar, a un restaurante, y estoy celebrando el 3 de la mañana. Es obvio que normalmente eso es un día inhábil, pero para efectos fiscales y efectos de diligencias domiciliarias, esa hora y ese día se considera como un día normal y un día hábil para poder hacer esa diligencia. Podrán habilitarse los días y horas inhábiles cuando las actividades del contribuyente se realizan en horas y días inhábiles. Los antros, las cantinas, los bares. Sabemos que ellos, su mundo, su horario fuerte, pues es justamente la madrugada, las altas horas de la noche. A pesar de ello, y dada la naturaleza del negocio, la autoridad fiscal puede convertir esos días y horas inhábiles en días y horas hábiles y hacer a las 2 de la mañana, 12 de la noche, una diligencia domiciliaria, una visita domiciliaria, y todo esto es perfectamente legal, es debidamente correcto. Los hoteles, por ejemplo, también son lugares que están abiertos las 24 horas. Y hacer una diligencia domiciliaria, una visita domiciliaria a la 1, 2 de la mañana, no hay ningún problema. Yo no puedo argumentar, inspector, son las 3 de la mañana, no es horario de oficina, no puede usted verificarme, no puede usted hacer mi visita. Pues disculpe usted, pero la ley establece que los días pueden habilitarse para que se puedan hacer las diligencias o las citas domiciliarias. La visita domiciliaria solo será en el lugar o los lugares señalados en la orden de visita. Esto es muy importante, compañeros. Y como futuro abogado, no se te olvide. Igual en las órdenes de cateo. Cuando hay una orden de cateo, una orden de visita domiciliaria a la empresa, al trabajo donde yo me encuentro, no solamente debe de autorizarse en forma ambigua,
que se va a hacer una visita domiciliaria para inspeccionar, revisar documentos, lo que usted quiera, o revisar mercancías. Pero debe especificarse, revisar las mercancías que se encuentran en la bodega, las mercancías que se encuentran en la zona del garage y en la zona de la azotea del inmueble donde están laborando. Porque muchos de los inspectores, con tal de sacar dinero, pueden revisar de arriba abajo sótanos, azoteas y demás cosas, buscando algún indicio. Entonces, de acuerdo con esta disposición, toda visita domiciliaria, como toda orden de cateo, solo debe de realizarse en los lugares que para tal efecto señala el documento de visita domiciliaria o el documento de orden de cateo. Si la visita domiciliaria dice que solamente se van a inspeccionar las bodegas, entonces no pueden acudir los inspectores a las oficinas. Perdón, señor, estas son las bodegas y de este lado están las oficinas. Su oficio habla de bodegas, no habla de oficinas. Entonces me disculpará y será mucha autoridad fiscal, pero usted no se puede meter a esta zona ni hacer inspección, porque su orden de visita no le autoriza a que usted se meta a las oficinas, sino solamente a lo que son las bodegas. Si en orden de visita o de cateo especifica que solo se visitará la oficina del director, se inspeccionará la visita del director y se inspeccionará al almacenista, perdón, ese lugar es oficina del subdirector de finanzas. Esta oficina es en donde está el departamento de compras. Como en el documento de visita domiciliaria orden de cateo no viene, entonces usted, autoridad, limítese nada más a revisar la oficina del director y la bodega. No podrá usted inclusive ni inspeccionar, bueno, salvo que por razones de naturaleza normal vaya al baño. Pero aún así va al baño, pero no va a inspeccionar el baño. Porque dentro de la orden de cateo o la orden de visita domiciliaria no se señala como lugar de inspección esos lugares, sino únicamente, exclusivamente, los que se tipifican y se establecen ahí con persona. Y si el documento dice inspeccionar el área de baños y el garage de la empresa, a eso se deben de limitar. No pueden ni deben pasar a la oficina del director, a la oficina de los empleados, a la oficina X, porque la visita domiciliaria no los faculta, no los autoriza. Es como futuro abogado, apréndetelo, grábatelo bien, y aunque te llegue un orden de cateo, un orden de lo que sea, pues checa, no solamente checas que esté debidamente expedido por autoridad correcto, que venga el sello, que venga la firma del juez, que venga en papel membretado. Eso es importante. Pero quizás más importante que eso es checar cuáles son las zonas o los lugares en donde los inspectores solamente pueden, ver la redundancia, inspeccionar, revisar. Porque yo como particular o como ciudadano no, me disculpará usted, pero usted no puede pasar oficinas. Me disculpará usted, pero usted no puede pasar al comedor. Me disculpará usted, pero usted no puede pasar a la azotea. Porque aquí en la visita domiciliaria, oficio de visita domiciliaria, nada más dice almacén y oficina del director. Y la oficina del director ni está en la azotea ni está en el sótano, por tanto usted no puede ir. Aquí nada más dice almacén. Y en el almacén ni está la cafetería ni está la oficina de compras. Entonces usted no puede visitar estos lugares más que solamente lo que es el almacén. A veces los inspectores, ante el desconocimiento de la gente, pues abusan y van a cometer tropelías, pero usted como abogado va a estar para justamente decirle eso al inspector. Sí, o sea, yo no me voy a oponer que usted entre, más, ya está usted aquí dentro de la oficina, dentro de la empresa. Pero recuerdo que de acuerdo al oficio que usted trae, que ahí tiene en sus manos y que yo tengo una copia, dice claramente que la inspección solo procederá en la zona de estacionamientos y en la zona de bodegas. Por lo tanto, las demás áreas están estudiadas y usted no está facultado, ni yo voy a permitir que se meta a la oficina del director, a la azotea, porque ahí no va a ser la diligencia o la visita domiciliaria. ¿Sale? El otro aspecto es que tanto visitantes como visitadores, es decir, tanto contribuyentes como autoridades fiscales, deberán identificarse plenamente.
En este caso, ante una diligencia domiciliaria, ambas partes, el fisco, la autoridad que va a hacer la inspección y el contribuyente que va a ser objeto de inspección, no solamente le corresponde a la autoridad acreditarse, no le corresponde identificarse, sino que también los contribuyentes tienen la obligación de acreditarse y de identificarse plenamente para estar conscientes que la diligencia se hizo ante las personas o autoridades correspondientes o habilitadas para ello dentro de una empresa. Dentro de toda visita domiciliaria, esto también es muy importante. Debe haber un acta circunstanciada donde se manifiesten los hechos y se manifiesten las omisiones. Recuerda que toda visita domiciliaria, todo el decateo debe haber constancia de lo que pasó, de lo que hubo, qué es lo que se dijo, quién, cómo llegaron, forma agresiva, forma violenta, golpeando o en buenos términos. Si llegaran a venir, como te dije en la primera instancia, violentos, agresivos, tumbaron puertas, rompieron vidrios, etcétera, etcétera, habrá que levantarse una acta donde se haga constar esos hechos, como forma de acreditar y de demostrar ante el juez, que por lo general no puede ir, salvo excepciones, a las diligencias, no tiene el tiempo de ir a las diligencias. Entonces, más o menos visualizar cómo estuvo la diligencia, si hubo oposición, si hubo alguna vez resistencia del contribuyente a revisar sus documentos, o si el contribuyente de plano cooperó a medias. De repente nos da documentos y de repente nos decía que no sabía dónde estaban y que nos pedía que fuéramos otro día, o que después nos mandaba los documentos. En toda diligencia domiciliaria, no se te olvide, en materia civil, penal, laboral, es fundamental levantar un acta circunstanciada, donde firman los que intervinieron y sobre todo dan una narración de los hechos, de lo que pasó, para que en su momento oportuno se haga valer alguna anormalidad, alguna cosa indebida por parte de esta visita domiciliaria. Bueno. Tenemos los días en que las oficinas de las autoridades fiscales estén cerradas al público y por lo tanto es imposible realizar trámites. Los días en que las oficinas de las autoridades fiscales estén cerradas al público y por lo tanto es imposible realizar trámites. Sabemos que muchas veces las autoridades llegan a cerrar sus oficinas con aviso o sin aviso al público. En consecuencia, esos días van a ser días inhábiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque está cerrada la oficina, pues por razones obvias es imposible poder hacer trámites o llevar a cabo trámites ante cualquier tipo de autoridad, ¿sí? Y bueno, un día más son los días en que las autoridades tengan vacaciones generales, donde no haya personal que atienda. Sabemos que las vacaciones generales, las autoridades no van a estar presentes. En consecuencia, no hay personal que las atienda y en consecuencia no puede haber servicio y en consecuencia se convierte en días inhábiles. Sabemos que las vacaciones generales, por lo general por mandato, son Semana Santa, y además de Semana Santa son también lo que vienen siendo las vacaciones de fin de año, de diciembre, donde todo el personal en su mayoría sale y en algunos casos dejan guardias. Pero esas guardias nada más reciben los casos importantes o los casos trascendentales. Pero de ahí en fuera no hay ningún problema, ¿sí? Todos los días en que las autoridades tengan vacaciones generales, donde no haya personal que los atienda. De igual manera tenemos los días inhábiles. Los días inhábiles tenemos dos, los semanales y los anuales.
Los días inhábiles semanales, por razones de son sábado y domingo. Sabemos desde hace tiempo que sábado y domingo ya son usados como días inhábiles. No se trabaja, no se va a la escuela, claro, salvo excepciones. Pero en esencia, de los 7 días de la semana, los últimos 2 días, sábado y domingo, por naturaleza son inhábiles. ¿Sí? No se puede trabajar, no se puede hacer ninguno de lo que vienen siendo las funciones. Pero también tenemos los días inhábiles anuales, en donde aquí te voy a pedir que estés muy atento y muy al pendiente. Porque el Código Fiscal señala ciertos días inhábiles al año. La Ley Federal del Trabajo, por lo que yo estoy viendo ahorita en lo que está el Código Fiscal, marca otros días. Y casi por lo general todos nos guiamos por los días que marca la Ley Federal del Trabajo. Así de que a partir de ahora te invito a que, de acuerdo a lo que tú estés manejando, asunto civil, penal, laboral, cheques si la ley respectiva, Código Penal, Código Civil o X ley, maneja días diferentes. Por ejemplo, de acuerdo con el Código Fiscal, los días inhábiles anuales son el 1 de enero, que es el año nuevo. El 5 de febrero, que es el aniversario de la Constitución de 1917, que es la actual o la vigente. El 21 de marzo, que viene siendo el aniversario de Benito Juárez, y el inicio de la primavera. El 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, y junto con el 5 de mayo, que es la Batalla de Puebla. Como tú bien sabes, hasta aquí aparentemente no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, en las escuelas, en las instituciones educativas, también se considera como día inhábil, compañeros, el día del maestro y el día del estudiante o el día del niño, el caso de las primarias. Entonces, como puedes ver, si una inspección la queremos hacer en una universidad particular, en una institución privada, posiblemente ese día del Día del Maestro no va a haber quien trabaje, no va a haber quien nos atienda, quien labore. El día en que se festeja a los maestros, el día en que las escuelas por ejemplo les dan el día, no trabajan, y entonces como puedes, aquí no concuerdan los días inhábiles. De hecho, la Ley Federal del Trabajo, el 15 de mayo, si no mal recuerdo que es el Día del Maestro, no lo maneja como día inhábil, lo maneja como un día hábil, un día normal y corriente. Lo significa solamente para efectos de las empresas dedicadas al estudio, a la educación, sí se estiman entonces como día inhábiles, compañeros. ¿Sí? El 1 de septiembre, por razón del informe de gobierno, también es día inhábil. Pero mira, en mis tiempos, esto sí era de a cajón. Era la de a fuerzas. Nadie trabajaba, nadie laboraba. Pero desde que el presidente ya no da su informe ante el Congreso de la Unión, ya ahora muy pocas empresas o por lo general escuelas, y aún así muchas escuelas, lo hacen como día hábil, es decir, trabajan. En mis tiempos, el 1 de septiembre sí era un día en donde nadie trabajaba, donde todos teníamos que estar presentes, en donde teníamos que estar escuchando el informe del presidente, los años del presidencialismo. Pero actualmente y a la fecha, dicho día no está, es más, creo que en la ley del trabajo ni tampoco está contemplado, no está contemplado. Pero el Código Fiscal ve cómo sí lo contempla. Entonces, yo por lo general siempre me baso en la ley federal del trabajo, pero ahorita lo que estoy viendo, hay que estar muy al tanto que muchas veces, por ejemplo el caso de materia fiscal, hay que checar de acuerdo con esto qué días son hábiles y qué días son inhábiles. Aquí, para lo personal, mientras que para el Código Fiscal, el 1 de septiembre, que es el informe de gobierno del presidente en turno, es inhábil, para la Ley Federal del Trabajo sigue siendo un día hábil, sin ningún problema. 6 de septiembre, donde no hay ningún problema, que todas las leyes coinciden, es que sí es un día inhábil por ser el aniversario de la independencia. Otra diferencia, el 12 de octubre ya hace muchos años que dejó de ser un día inhábil.
De hecho, la ley federal del trabajo también te lo maneja como un día hábil, es decir, que no, que se debe trabajar normalmente. Y perdón otra vez, en mis tiempos sí recuerdo que el 12 de octubre era un día inhábil. Es más, recuerdo que el 18 de marzo, que fue la expropiación del petróleo por Lázaro Cárdenas, en mis tiempos también era un día inhábil, porque se celebraba la fecha nacionalista en que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo de las empresas extranjeras e hizo que el petróleo fuera una vez más mexicano. Entonces, como puedes ver, compañeros, cambian mucho los días y las horas inhábiles. Yo me dejaba guiar siempre por la ley federal del trabajo, pero no está por demás que usted cheque los códigos, como en este caso el Código Fiscal de la Federación o la materia que usted está tramitando, para ver si te maneja otros días que serán materia de tesis, porque hay una incongruencia entre los días hábiles e inhábiles. De hecho, la Constitución, si mal recuerdo, en el artículo 63 también te señala los días inhábiles. Y supone que todas las leyes, en este caso el Código Fiscal, la ley del trabajo, deben de amoldarse o de sujetarse a lo que dice la Constitución. Y aquí entraríamos con una incongruencia. Porque si la Constitución dice que el 12 de octubre y el 1 de septiembre, entre otros, son días hábiles, entonces ¿por qué el Código Fiscal, que es una ley secundaria, sí los considera como día inhábiles? Quizás por costumbre. Ejemplo, la ley del trabajo el 15 de mayo lo manifiesta como un día hábil, inhábil, lo que es el día del maestro. Pero por costumbre, dado que ese día celebramos a los mentores, todas las escuelas se atribuyen o por costumbre se toman el día para que los maestros ese día sean festejados y no haya clases. Lo mismo pasa con el 10 de mayo. El 10 de mayo sabemos, compañeros, que por tradición, por costumbre, ya se ha hecho que las madres, las mamás trabajadoras, no trabajen. Y de hecho, todas las demás personas que no son mamás, llámense mujeres o por razones obvias hombres, les dan el mediodía, o sea, trabajan nada más mediodía. No hay ningún artículo, ninguna ley que diga que el 10 de mayo es día inhábil, es hábil. Pero por costumbre, por tradición, se ha manejado de esa manera. Igual pasa con el Viernes Santo. Aunque en Semana Santa la mayoría de los trabajadores que hablábamos hace rato están en vacaciones, hay empresas que sin embargo siguen laborando normalmente. Pero dentro de esas empresas trabajan normalmente en Semana Santa, el Viernes Santo, por costumbre fundamental, por el respeto que se merece los que son creyentes, ese día no se trabaja o se trabaja a medio, precisamente para respetar ese día, para darle importancia y en consecuencia tampoco ninguna ley lo establece. Otro más, el 2 de noviembre. Ni la ley federal de trabajo establece ni la Constitución que el 2 de noviembre es inhábil, es hábil. Aquí el Código Fiscal ni tan siquiera lo menciona el 2 de noviembre. Pero la costumbre se ha hecho de que el 2 de noviembre sea un día de asueto, un día de descanso para todas las empresas y todos los trabajadores. Entonces, compañeros, a partir de ahora te invito a que cheques, de acuerdo al asunto que tú llevas y de acuerdo con la ley que reglamenta ese asunto civil, penal, laboral, mercantil, etcétera, si dentro de su articulado y dentro de lo que son los días y horas hábiles, te marca algunas fechas anuales que en el jurídico son inhábiles, como sería el caso de acá. En materia fiscal, el 12 de octubre y el 1 de septiembre son inhábiles, no se trabaja, es decir, por tanto, ese día no puede ser ningún trámite, ningún asunto. El 20 de noviembre no hay ningún problema. La misma ley, la Constitución lo establece, independientemente de la costumbre, de que por ser al aniversario de la Revolución, tampoco se elabora, tampoco se trabaja. Donde tampoco hay problema es el 1 de diciembre de cada 6 años, donde también se decreta que es un día inhábil, aunque te diré que en la práctica no todas las empresas lo llevan a cabo. Es más, muchas de las escuelas, ese día 1 de diciembre de cada 6 años, que es el cambio de gobierno, donde cambiamos de presidente, pues en mis tiempos te diré si era obligatorio, también era obligatorio, no se trabajaba. Pero ya de tiempo acá,
ese día ya queda a criterio de las empresas. Hay empresas que no lo trabajan, pero hay empresas que sí lo trabajan. Entonces, como puedes ver ahí, pues unos cumplen con el mandato legal y otros no cumplen con el mandato legal. Ahí como que predomina la costumbre. Ustedes que están llevando introducción y van extensión al estudio del derecho o fundamentos de derecho, alguna materia similar, se habla ahí de las fuentes del derecho. Y se hablan de las fuentes reales o materiales, fuentes históricas y lo que viene siendo las fuentes reales o materiales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Entre las fuentes formales está la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Y aunque la ley siempre es superior a la costumbre, muchas veces la costumbre al revés llega a ser superior a la ley y la costumbre supera a la ley. Ejemplo, dice la ley que todos los operadores de vehículos los van al volante de llevar cinturón de seguridad. Aunque la ley obliga y sanciona a quienes no lleven el cinturón de seguridad, si tú te fijas y un día te ponen nada más unos 10 minutos a pararte en un semáforo y ver cuántos llevan el cinturón de seguridad, te darás cuenta que una gran cantidad de gente no lo lleva. La ley también dice que se prohíbe estacionarse en segunda y en tercera fila. Vete a cualquier hora, cuando ya haya otras clases presenciales, a cualquier kinder o primaria, y hace que los padres de familia se estacionan hasta en cuarta fila. Y aunque hay sanciones, cuando has visto un agente de tránsito que cumpla con ese reglamento para evitar que los padres de familia se estacionen en 2, 3, 4 filas? No, porque la costumbre ha sido superior al derecho. Y hay muchas leyes que tienen su origen en la costumbre. Se ha hecho ya tan habitual, tan de costumbre. Entonces lo que hace el legislador es mejor, ¿sabes qué? Lo regulamos y decimos esta situación y hacemos que la costumbre también se convierta en ley. El 1 de diciembre de cada 6 años es cambio de gobierno. En la práctica, en mis tiempos, sí era una fecha inhábil. Pero con el tiempo, yo lo he visto, hay empresas que lo hacen inhábil, hay empresas que lo hacen hábil, hay empresas que trabajan, hay empresas que no trabajan. Tuve un dato más. En mis tiempos difícilmente encontrabas negocios abiertos el 25 de diciembre o el 1 de enero. Difícilmente encontrabas tiendas, tortillerías, panaderías que son básicas abiertos. De hecho, en esos días o previos a esos días siempre había un anuncio. Compre con tiempo su pan porque el día 25 no se va a elaborar, compre a tiempo etcétera, porque no se va a elaborar. Hoy tú y yo sabemos que el 25 muchas veces tenemos abiertos, estamos tan canijos o tan amolados, que la gente esos días que antes se respetaban o se mantenían, hoy se trabajan. Hoy tenemos negocios abiertos, porque saben que también inclusive ese día la vendimia es más alta, porque ese día la vendimia, como no hay mucho negocio abierto, pues los poquitos que hay aprovechan para vender sus productos, etcétera, etcétera. Donde todos coinciden y tampoco tenemos ningún problema es el 25 de diciembre, que es la famosa Navidad, o el natalicio, quienes son creyentes del Niño Jesús. Entonces, jóvenes, con esto voy a entender una cosa muy importante. Las leyes establecen qué días al año son inhábiles con motivo de algún festejo o de alguna fiesta cívica o un evento cívico. Pero como estamos viendo ahorita, el Código Fiscal señala días inhábiles que no concuerdan, que no coinciden con los días inhábiles que la Ley del Trabajo y la propia Constitución en su artículo 123 señala y establece. De igual manera, ambas tres leyes, Constitución Federal del Trabajo y el Código Fiscal, no señalan días que por costumbre y por tradición el pueblo mexicano ha adoptado como inhábiles y los convierte en inhábiles. Ejemplo, las escuelas el 15 de mayo, que es Día del Maestro, no trabajan. No hay labores en las escuelas, tanto públicas como privadas. Por lo que si alguna autoridad fiscal quiere hacer una inspección a una escuela privada, pues te darás cuenta que no lo va a poder hacer precisamente
porque se entiende que ese día no va a haber escuela. Los maestros y las autoridades van a estar en Jauja celebrando el Día del Maestro. ¿Sí? Sabemos también que el 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos, o el Día de los Muertos Grandes, por costumbre es un día que ya se tomó como libre, cuando ninguna ley establece que ese día sea inhábil. El 10 de mayo también, todas las mujeres que son mamás, se les da el día, no van a trabajar. Y las mujeres que no son mamás, o los hombres, se les da nada más el mediodía para que también vayan a convivir con su esposa o con su madre, al menos medio tiempo y celebrarla. El Viernes Santo, ninguna ley establece que es un día inhábil, a pesar de que son vacaciones. Pero el Viernes Santo, por el respeto que se merecen las creencias y la gente que tiene su fe, pues ya por costumbre también es que ese día las poquitas empresas o negocios que trabajan también no llegan a laborar, o laboran, mejor dicho, ese día hasta labor. En fin, jóvenes, con esto te quiero entender que de acuerdo con el Código Fiscal, hay días que son inhábiles de forma semanal, ya lo dijimos, hay domingo para efectos fiscales, hay domingo es día inhábil. Pero también hemos aprendido que muchas veces esos días inhábiles la autoridad los puede convertir en hábiles. Y que muchas veces por razones de la naturaleza del trabajo, como es el de los transportes, independiente de todo, esos días se convierten en días hábiles para hacer diligencias, porque el transporte, como otro tipo de negocios, hospitales, trabajan las 24 horas y los 365 días del año. En consecuencia, hacer una diligencia, una visita domiciliaria, una notificación en esos días no se entiende como ilegal o incorrecta, porque por las razones ya expuestas se habilita o se acepta ese día como un día hábil. De igual manera, te invito a que en futuro abogado, independientemente de ver la Constitución y ver la Ley Federal del Trabajo, cheques también si dentro del asunto que estás llevando, inmobiliario, civil, penal o mercantil, hay un calendario dentro de esas leyes donde señala los días hábiles e inhábiles. Yo en lo personal me dejaba guiar siempre por la Constitución y por la Ley Federal del Trabajo, y entendía que los días inhábiles eran tales y tales, pero ahorita con el Código Fiscal de la Federación me estoy dando cuenta que no coinciden los días inhábiles que marca la ley del trabajo con los días que marca. Coinciden, sí, en su mayoría son dos o tres que no coinciden. Pero con dos o tres que no coinciden, sí te puede alterar tu trámite, te confías, resulta que ese día sí hubo trabajo, o no te confías y vas y resulta que no hay oficinas que están completamente cerradas y no hay nadie que te atienda. Entonces te vas a dar unas enojadas y vas a tener que regresar al siguiente día a hacer tu trámite. En fin, jóvenes, con eso terminamos nuestra primera clase, me ha hecho nuestra penúltima clase. Nos vemos en unos cuantos segundos en la segunda clase para darle finish a lo que siendo nuestro curso de Derecho Procesal Fiscal.